¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Administración de la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de cláusulas del contrato y fianzas. Arranco con el tema de las fianzas. Las fianzas es una especie de garantía que se deja para que el contratista, el constructor, el que va a hacer la obra, responda por los trabajos que va a realizar. Vamos a ponerlo en estos términos. Es como cuando nosotros vamos a rentar una casa o un departamento y dejamos un depósito. Entonces, si nos vamos antes o hacemos algún daño a la vivienda, a la propiedad, el dueño tiene la facultad de utilizar ese depósito para poder subsanar la avería que nosotros hayamos provocado. Por ejemplo, cuestiones de pintura o si nos atrasamos en el pago de un mes, de ahí toma él el dinero para poder cubrir los gastos operativos de esa edificación. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos dejar una fianza para proteger a los empleados en caso de que nos lleguemos a retrasar con el pago de una quincena o de una semana. Entonces entra en ese momento la fianza y ya les cubre el pago. Entonces, la fianza es una garantía que nosotros vamos a tener de que se va a llevar a cabo el trabajo. Entonces, como ustedes vieron ahí en las láminas de los apuntes de la asignatura, hay varios tipos de fianzas, pero en sí el concepto es ese. Es una especie de garantía que nosotros vamos a dejar para que cuando llegue el momento y se tenga que aplicar, se pueda recurrir ahí a un recurso y se puedan cubrir los gastos operativos de nuestra construcción. ¿De acuerdo? Seguramente vamos a ir ampliando más el tema, entonces doy paso a las preguntas que tenga Brenda. Brenda Orihuela, por favor. Buenos días, profesor. Por el momento no tengo dudas. Gracias. Ok. Dagoberto Giovanni, adelante, Dago. Eh, Buenos días, Doc. ¿Qué tal? No tengo ninguna duda. Ajá, Todo todo tranquilo. está claro. Sí, Ok, sí, muy bien. perfecto. Pasamos ahora con Eduardo Sánchez. Eh, Lalo, no sé si hay alguna pregunta, Lalo. Si no, pasamos con Esteban Esquivel. No, ninguna duda, ingeniero. Todo tranquilo, bien. Guadalupe Secundino. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Yo sí tengo una duda con lo Sí, que dice el artículo número 13 de condiciones generales del contrato. sí. Hay un párrafo en la que no me quedó claro que dice, asimismo, se estipula que cuando no haya un convenio en sentido contrario, los intereses se acumularán sobre los pagos al contratista que no se hayan liquidado al vencimiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo lo interpretaría? Claro, cuando, nada más recuérdame, por favor, Lupita, el nombre de la cláusula 13 o del artículo 13. Ah, es pruebas e inspecciones. Ok, miren, cuando nosotros estamos construyendo una obra, el dueño tiene el derecho a hacer cualquier tipo de prueba o revisión que él desee. Entonces, incluso se pueden descubrir los trabajos. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si nosotros hemos puesto un plafón, el dueño tiene la capacidad de decirle al constructor, ¿sabes qué? Hay que retirar el plafón, o sea, hay que descubrir, porque quiero ver cómo quedó la losa, quiero ver cómo quedó el acabado, vamos a decir que es un acabado aparente de la losa, y ratificar que efectivamente se cumple con ese requisito. Igual se pueden hacer, por ejemplo, dos tipos de pruebas, que son las pruebas destructivas y las no destructivas, para probar la calidad de los materiales. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una prueba destructiva, podríamos extraer de una columna un cilindro que llevaríamos al laboratorio para que le hicieran las pruebas y ver si efectivamente se cumple o no con la especificación que venía en las memorias de cálculo. Ahora, cuando se llevan a cabo estas pruebas y el constructor tiene que pagar o tiene que indemnizar al cliente por alguna cosa que no se haya hecho como se estaba esperando, vamos a suponer que se tenía que dar un acabado especial a una losa
y pintarla y demás, impermeabilizar. Pero el constructor simplemente puso el plafón y dejó oculto eso. Entonces, como no se ve, entonces el dueño pues no se va a enterar realmente de si se hizo o no el trabajo que se tenía que hacer en la losa. De tal suerte que en ese momento, cuando se detecta esa anomalía, se le pide al constructor que por favor la corrija. Y si no la corrige, se va a empezar a generar ahí un interés. ¿Por qué? Porque el dueño va a pagar esa corrección, pero ese dinero se lo está prestando al constructor y va a estar generando intereses hasta que se lo liquide. Eso ocurre nada más cuando se especifica en el contrato. Si no ocurre, el dueño puede absorber eso y lo toma a cuenta del monto final que tiene que cubrirse para liquidar la obra, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos muy presentes que estas cláusulas que estamos nosotros comentando de un contrato son flexibles y van a variar en función del tipo de contrato particular que nosotros tengamos entre un constructor y un cliente, ¿de acuerdo? Pero si se especifica que cuando se financia algo el cliente va a poner el dinero y va a recibir intereses, entonces el constructor al firmarlo se compromete a hacerlo en esos términos, ¿correcto? Bien, pasamos con Héctor. Héctor, adelante. Hola Inge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, entonces, todos los préstamos que yo tome para una construcción, los intereses también los cobro y todos los costos de adquisición de préstamos. Es correcto. Normalmente cuando vamos a hacer una obra, tenemos que financiarla ya sea con recursos propios o a través de algún tipo de financiamiento. Vamos a ver más adelante cómo se puede dar esta situación, pero les comento de una vez que cuando, por ejemplo, no sé, se hace un edificio de departamentos, se pone en hipoteca el terreno como garantía de pago a un banco, por ejemplo, y con ese dinero se empieza a construir, con ese dinero de un préstamo. Entonces, en una preventa, los clientes potenciales dan un enganche para comprar uno de estos departamentos y aunque todavía no está físicamente la construcción, el dueño de ese edificio con ese dinero empieza a construir ya los primeros niveles y así va haciendo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, entrega esos departamentos, se los liquidan con ese dinero que les liquidaron, empieza a construir los siguientes y se va financiando. Pero definitivamente todo préstamo, salvo que sea un préstamo familiar, ajá, o un préstamo gratuito, genera intereses, o sea, es oneroso, tiene un costo. El dinero cuesta, entonces pedir prestado a alguna instancia bancaria o algún tipo de institución financiera nos va a costar intereses, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, sí es definitivo el hecho de que va a haber un pago de intereses. Inge, y si son recursos propios, ¿yo le puedo cobrar algún tipo de préstamo o subir mi utilidad en el contrato? Sí, exacto, porque ya te estás ahorrando el nivel de intereses, entonces eso tú lo podrías cobrar como si tú lo estuvieras financiando y fueras una institución. Por ejemplo, vamos a suponer que me voy a comprar un coche. Entonces, yo tengo guardado el dinero en el banco y tengo la alternativa de pagar un enganche y financiar la otra parte del vehículo o pagar de contado el vehículo. Pero también veo cuánto me va a costar ese interés que me va a cobrar la financiera por prestarme el dinero. Entonces yo me lo puedo autoprestar y pagar esas mensualidades que de todas formas me cobraría digamos, la empresa que me está vendiendo el auto, la automotriz, y yo ya me estoy generando un propio interés, ¿de acuerdo? Entonces se incrementa el margen de utilidad porque hay un rubro que es pago de intereses, ¿de acuerdo? Entonces eso sería muy interesante que se pudiera ver. Ahora, definitivamente cuando estamos nosotros en una obra por el volumen de materiales, de mano de obra que se va a necesitar, pues recurrimos a préstamos, pero si hay un inversionista que va a meter su lana directo,
pues seguramente también querrá un premio por hacerlo, ¿no? Por disponer de ese dinero de inmediato. Entonces, sí se puede hacer eso, Héctor. Ok, gracias, sería todo. Con todo gusto, gracias. Pasamos con Aldair Hernández. Hola, Inge, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Aldair. Yo tengo una duda acerca de los subcontratistas. Sí. ¿No ve que apenas se hizo una ley para evitar el outsourcing? Según tenía entendido yo, el contratar subcontratistas es eso, ¿no? Sería como parte de un outsourcing. ¿Cómo se ve afectado eso a estos artículos del nuevo contrato? O sea, ¿cómo se vería afectado esa nueva ley? Claro. Hay una pregunta que siempre se hace en las empresas y es contratar o hacer uno mismo, inclusive uno a nivel personal. Yo puedo tener, no sé, se me averió un foco en la casa y yo puedo llamarle a un eléctrico, oye, cámbiame el foco, chécame la instalación, o yo mismo voy a la tlapalería, compro el foco, agarro un banquito, me subo, lo cambio y listo. Claro, si lo hago yo mismo, pues me va a salir más barato que el outsourcing. Pero el outsourcing tiene la ventaja de que es gente ya especializada en un cierto tema, ¿de acuerdo? Ahora, el outsourcing más bien se refiere a un cierto tipo de empresas que trabajan, digamos, de manera permanente para otra. Por ejemplo, ustedes han visto este outsourcing en el aeropuerto, que el personal de limpieza tienen siempre atrás un escudo de una empresa, ¿no? Prolimpia, estoy inventando, mantenemos tus instalaciones limpias, ¿no? Entonces, ellos están siendo subcontratados por el aeropuerto porque el aeropuerto no quiere generar ahí digamos, un compromiso laboral con todo ese personal. Entonces, el aeropuerto paga a un tercero para que ellos contraten a las personas de la limpieza y ese tercero tiene que pagar el seguro, tiene que pagar el sueldo, las prestaciones, etcétera. Pero todo a partir de un contrato que se firma con el cliente interesado, ¿de acuerdo? ¿Qué otros ejemplos hay? Está el ejemplo de la seguridad, por ejemplo, se contrata una empresa de seguridad, entonces yo ya no tengo a mi cargo directamente a los vigilantes de una oficina o de un centro comercial o de las instalaciones que yo tenga. En la construcción varía un poco porque en realidad nosotros hacemos pequeños contratos para llevar a cabo ciertas actividades. Por ejemplo, la actividad de cimbrado, contratamos una carpintería, lo que tiene que ver con el aluminio, con el vidrio. Son pequeños subcontratos, sí, pero son muy específicos. Y lo otro es como más permanente, ¿de acuerdo? Entonces, les pongo un ejemplo. Tengo un buen amigo de la infancia que trabaja en una empresa que es un outsourcing de la marca Dell, esta marca de computadoras que es norteamericana. Entonces, ellos, para poder mandar los equipos de Estados Unidos a México, utilizan las aduanas. Como todos los productos que entran al país, tienen que entrar por la aduana. Entonces, tienen gente de relaciones internacionales, tienen abogados, tienen contadores, que son subcontratados por Dell para que hagan todos los trámites de importación y estas computadoras ya se puedan vender libremente en Liverpool, en Office Depot, en Office Max, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, Adel, su giro principal no es la aduana, su giro principal es la venta de las computadoras. Entonces, delega en un outsourcing esa actividad. Lo que hizo la nueva ley, esta que se acaba de aprobar o que está en proceso de aprobación, es decir, que sí se puede subcontratar a otra empresa siempre y cuando no se dedique al giro principal de la empresa que está subcontratando. Por ejemplo, una fábrica de autos, pues no podría subcontratar en sí lo que es la fabricación de los autos. Sí puede subcontratar a los proveedores de llantas, sí puede subcontratar a los proveedores de los tableros, de los asientos, pero no en el ensamblaje como tal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se aprobó y bueno, me parece que en esos términos la industria de la construcción no se va a ver afectada, ¿no? Va a seguir como está hasta ahora, ¿no? Por lo que se percibe hasta el momento. Muy bien. Sí. Pasamos con Irán.
Ajá, adelante, Aldair, sí. Nada más un último comentario. Sí, por Lo favor. que pasa es que en la empresa en la que anteriormente trabajaba, Sí. Era subcontratada por Casas Ara. Ujú. Y se encargaba de dar mantenimientos a áreas verdes y a las mismas casas, ¿no? Mantenimientos ya de Claro. correctivos, principalmente de juntas constructivas que estaban mal hechas o grietas que se hacían en las juntas constructivas. Correcto. Pero recientemente, con la aprobación de esta nueva ley, Sí. a la empresa, bueno, yo ya me enteré por un amigo, yo ya no estoy Sí, directamente claro. en la empresa. Claro. Le quitaron estos mantenimientos por esa situación, por la ley. Entonces yo me quedé así pensando, ¿sí va a afectar directamente entonces a la industria de la construcción por esa razón o hay por qué fue que los Claro. movieron? Yo creo que los movieron porque hubo mucha especulación al principio que se decía que ya se iban a evitar todo tipo de subcontratos, pero corrigieron, hubo una reunión que tuvieron los empresarios con el presidente y corrigieron ahí los términos. Y me parece que fue apenas esta semana, si me apuras tantito, creo que fue el lunes, cuando ya se dijo que sí se va a poder subcontratar, siempre y cuando no sea el giro principal de la empresa. Entonces, por ejemplo, así como me la estás planteando, Aldair, yo creo que sí va a haber oportunidades de trabajo para la empresa en donde estuviste tú laborando, porque ellos se dedican al mantenimiento, no a la construcción como tal. Y Ara sí se dedica a la construcción. Lo que no va a poder subcontratar Ara es precisamente eso, ¿no? La edificación de las casas. Entonces, pero lo que es el mantenimiento de áreas verdes, lo que es la corrección de juntas constructivas, pintado de fachadas, etcétera, eso es una actividad, digamos, paralela a lo que es el giro principal de la empresa. Entonces, yo creo que bajo estos nuevos términos sí se va a poder rescatar ese giro que ustedes tenían, Aldair. Ok, muchas gracias. Sí, con todo gusto. Iram, adelante, por favor. Sí, ingeniero. Bueno, Adelante. tengo una pregunta. ¿Qué se Sí. hace cuando el contratista no ha realizado el trabajo de acuerdo a los documentos, ya digamos a los planos? Claro, en primer lugar, se tiene el recurso de hablar directamente con él para ver qué es lo que está pasando y por qué no se ha llevado a cabo el trabajo. Ahí puede haber tres motivos. Uno puede ser por negligencia, es decir, que el constructor simple y sencillamente ha ignorado lo que se tiene que hacer y no lo hace porque no quiere. El segundo es por falta de recursos, que tal vez no haya sido depositado un adelanto, no tenga el dinero para comprar los materiales o para pagar la mano de obra, etcétera. Y el tercer aspecto puede ser por condiciones naturales. Por ejemplo, que no sé, hubo un sismo y tocamos madera, ¿verdad? Y se cayó un puente por ahí y no han llegado los materiales a la obra, aunque ya están pagados, pero hay cuestiones ajenas que pueden ocurrir, ¿no? Se llaman imprevistos y contingencias. Entonces, una contingencia es que hay una manifestación de un candidato que no recibió la candidatura porque no entregó a tiempo los papeles que tenía que entregar y bloqueó y no están llegando los insumos, etcétera. Entonces, esas pueden ser. Si se aclara y se corrige, no hay ningún problema. Pero si persiste la situación, entonces por eso está el contrato y están ya los tribunales. Ya se puede acudir directamente a la Procuraduría de Justicia para levantar una demanda y reclamar que el constructor no está cumpliendo con lo que se acordó, con lo que se firmó, ¿de acuerdo? Y normalmente en el mismo contrato se establecen las penas, las penalizaciones que se tienen por retraso o por dejar de hacer los trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene dos instancias. La primera es platicar, dialogar entre las partes y la segunda ya es acudir a un tercero, a un juez, para que él determine quién tiene o no la razón y el juez lo que diga es ley. Si el juez dice tienes que hacer los trabajos, pagar una multa y tal, eso no hay quien lo salve o es prisión. Simple y sencillamente lo mandan a la prisión al constructor, al representante legal en este caso. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Con todo gusto. Pasamos con Jaime Ramírez.
No, ingeniero, no tengo ninguna duda. Ok, Jaime, gracias. Julián, adelante, Julián. Hola, Doc. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ninguna duda. Muchas gracias. Correcto, Julián, gracias. Carla, Alejandra. Buenas tardes, sí, doctor. No, por el momento no tengo dudas. Todo Gracias. tranquilo. Gracias. Vamos con los Luises. Luis Alberto Escobar. ¿Qué tal, Doc? Buenas tardes. No, ¿Qué tal? no tengo Bueno, ninguna duda. todo Gracias. tranquilo. Gracias, Luis. Luis Alexis. ¿Alguna duda, Luis? Veo que activaste tu micrófono, pero no te escucho. ¿Me oye? Todo tranquilo, Luis. Ok. Pasamos con tu tocayo, Luis Ángel Matías. Buenas tardes, ingeniero. No tengo ninguna duda. Ok, gracias, Luis. Gracias. Nos vamos ahora con Marisol. Marisol Martínez. Hola, sí. Adelante. Primero, sí me gustaría conocer un poquito más sobre la parte de construir, operar y transferir. Ok. Y una segunda pregunta es si las fianzas se van a aplicar ya sea a obra pública u obra privada, no importa, las tenemos que aplicar. Ok, muy bien. Una consulta, Marisol. Tú estuviste ayer en la audiencia que tuvo el doctor Barrera Díaz, ¿verdad? Candidato a rector de la universidad. Sí, Ah, ayer. sí. Hola, bueno, es que ahora sí no conozco a mis alumnos, ¿no? Ahora sí, si alguien me dice, oiga, usted me dio clases con todo esto de la virtualidad, no, pero ahorita por nombre y dije, es Marisol, ok. Claro que sí, Marisol, con mucho gusto. Mira, el de construir, operar, transferir es un esquema que surgió en el Reino Unido ya hace como unos 20, 25 años y básicamente de lo que se trata es de lo siguiente. El gobierno a veces no tiene el dinero ni los recursos suficientes para financiar todas las obras que se requieren, pero puede dar una concesión a un tercero para que él lo haga. Ahora, ¿qué es lo que se tiene ahí? Se firma un contrato en el cual, por ejemplo, los puentes que están aquí, que van del Paseo Toyocan hacia el Boulevard Aeropuerto, ¿verdad? Que cruzan ahí por Plaza Sendero y todos ustedes vienen por la autopista, dan la vuelta y ya entran hacia el aeropuerto. Esos puentes tienen ese esquema. Entonces, lo que hace el gobierno es decirle, a ver, constructor, tú vas a hacer la obra, ¿sí? Te la vamos a dejar nosotros durante 20 años y en esos 20 años el gobierno cada mes te va a ir pagando en función de los aforos. Entonces, ahí no hay una caseta, o sea, ahí no es como cuando uno va, digamos, de Toluca, México, que se paran en la caseta y pagan la cuota directamente. Ahí el usuario es el que está pagando el peaje, ¿no? Pero en este tipo de obras lo hace el gobierno. Entonces, lo que hace es decir, yo constructor te voy a cobrar, vamos a suponer, 20 pesos por cada vehículo que pase. Entonces se genera un aforo, se cuentan el número de vehículos que están pasando y al mes el gobierno paga ese dinero. ¿De dónde lo paga? Pues de los impuestos que estamos todos contribuyendo para la Secretaría de Hacienda. Entonces la empresa construye la obra, la opera, o sea, le da el mantenimiento y la mantiene en buenas condiciones. Y al final del periodo, cuando ya se cumplió los 20 años que tuvo la concesión, entonces ya la transfiere al gobierno y el gobierno ya no tiene que pagar, esa obra ya es del gobierno, ya la va a administrar directamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué ventaja tiene todo esto? Que disponemos de las obras inmediatamente. Entonces podemos tener puentes, podemos tener carreteras, podemos tener vialidades, etcétera. ¿Qué desventaja tiene? Que se adquiere deuda. Entonces el Estado, el gobierno, tiene el compromiso de estar pagando mes con mes, todo ese beneficio de infraestructura, a quien sea que haya ganado esa licitación. Y el segundo punto que hablamos de las fianzas se requieren única y exclusivamente cuando así el cliente lo especifica y el cliente, ya sea privado o público, en los términos de referencia va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito que adquieras una fianza por A, una fianza por B y una fianza por C. ¿De acuerdo? Si no lo especifica, entonces no hay necesidad de adquirirlas. De todas formas, sí es conveniente que el constructor pues ya esté, digamos, apalabrado con alguna aseguradora o con algo que pueda asumir el riesgo de que suceda alguna situación, por ejemplo, un sismo y se viene abajo lo que se llevó construido, lo que sea, entonces sí vale la pena que el constructor tenga un seguro para poder
enfrentar ese tipo de contingencias. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Bien, doctor. con todo gusto. Pasamos ahora con Mohamed. Mohamed Morales. Bueno. Todo bien, Inge. Todo bien. Ok, gracias. Sí, todo bien, gracias. Y cerramos con Nancy. Perdón, me falta Nancy y me falta Gabriel Valdés. Perdón, primero Nancy. Sí, buenas tardes, doctor. No tengo ninguna duda. Gracias, Nancy. Y cerramos ahora sí con Gabriel Valdés. A ver si tiene algunas dudas, doctor. Adelante, Gabriel. Oí que abriste el micrófono, presumo que no hay dudas. Bien, vamos a terminar aquí la grabación. ¿Dudas, Gabriel? ¿Sí? No, ninguna, cruz. Todo bien. Gracias, Gabriel. Vamos a parar aquí la grabación. Enseguida estoy con ustedes. Gracias, jóvenes, por su amable atención.